Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast Dinastía Milok Oficial. Este día tendremos una entrevista telefónica con el señor Antonio Moreno. ¿Quién es Antonio Moreno? Bueno, él es un reconocido periodista de la capital de la Ciudad de México que ha trabajado en los diferentes canales de televisión nacional e internacional. ¿Y quién es él? Bueno, hoy es el director del Salón Museo de la Fama Internacional que se encuentra en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Él y los organizadores fueron los creadores de la entrega de este trofeo, y él nos va a más o menos explicar en qué consiste, cómo se hace, cómo se lleva a cabo la votación y la investidura de la entrega de estos premios. Como ven, aquí lo tenemos nosotros. Mi papá lo recibió en el año 2017 y bueno, procedamos a escuchar la entrevista. Los invito y ojalá sea de su agrado. Muy buenas tardes, noches, buenos días, queridos amigos de nuestro podcast Dinastía Milok Oficial. Estamos aquí con una llamada bien interesante que va a ser de mucho agrado para ustedes. Estamos hablando con el señor Antonio Moreno, Toño para los amigos. Él es el director del Salón de la Fama Internacional que está en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Él es un reconocido periodista de hace muchos años y vamos a decir, tuvimos el gusto de conocerlo en su labor periodística y en el ámbito personal. Por eso le llamamos precisamente para que nos cuente más o menos en los inicios cómo conoció a mi papá. Pues él era muy joven, la relación que tuvo con él, y después pues que ya nos hable un poquito más de lo que es el Salón de la Fama, en el que todos estamos muy orgullosos porque en el 2017 fue mi papá elegido a ser intronizado en el salón. Entonces, buenas tardes, Toño, gusto en saludarte y muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás, Sayonara? Me da mucho gusto saludarte a ti, a toda tu familia, que los estimo, los quiero mucho. Y bueno, pues mira, qué buena oportunidad me das para recordar a don Carlos, con el que efectivamente, bien lo dices, pues yo comenzando mi carrera, que él siempre ya era una figura, no solamente lo que hizo el jugador, sino a mí me toca su etapa de técnico, evidentemente ya en los 80s, concretamente, que es cuando yo empiezo a trabajar en los medios. Y pues sí, tuve la oportunidad de tratarlo, de conocerlo, de tener buenas y malas, y ahora les platicaré por qué con él, porque me acuerdo y me quedo con ese gran recuerdo de los últimos años y la gran estimación, pero no siempre fue todo miel sobre hojuelas, porque yo me acuerdo que, bueno, el carácter de don Carlos era muy especial y muy particularmente, y me arranco ya con eso. Yo me acuerdo que lo trato más cuando viene a la capital para dirigir a la América y cuando estuvo viviendo por acá, porque yo, eso sí, siempre muy amable, muy cordial y muy puntual cuando tenemos una cita para una entrevista o un programa de radio. No se me olvida también que lo entrevisté yo y que llegó puntual a la cabina, y siempre, pues como él era intenso y todo, pero pues a mí me toca de repente el hecho de verlo muy constantemente cuando yo transmitía desde la cancha los comentarios de las bancas en Imevisión, que es el canal 13, Imevisión canal 7, y entonces yo iba con Raúl Orbañanos, con Carlos Albert, a las transmisiones de Monterrey, cada 15 días a los Tigres, y bueno, cada 8 días, una semana Rayados, otra Tigres, pero me tocaban los Tigres, y entonces el de la cancha es el chismoso, el que le dice a los narradores lo que está pasando. Y yo no me guardaba nada, digo, no nada más con don Carlos, también me pasó con don Nacho Treyes, con el cual tengo una gran relación con su familia y la tuve con él y todo, y en su momento yo también decía, no, es que don Nacho se acaba de meter y acaba de insultar y acaba de decir, y entonces me pasaba algo también con don Carlos Milok, porque pues, don Carlos era intenso y hacía cosas, y yo era el chismoso de la cancha, entonces todo lo decía. No, pues yo creo que hizo mal porque dijo esto y gritó esto y ya insultó al rival, y entonces a la semana siguiente yo llegaba y evidentemente don Carlos, que aparte yo no sé cómo le hacía, porque hoy todo el mundo podemos estar pendientes de las redes y de los programas y de las columnas, pero don Carlos, en la época que no había ni celulares ni internet, sabía lo que se decía en los programas de México, en todos, escuchaba a los que podía, hablaba a los que podía. Entonces yo llegaba a los 8 días de una transmisión y me decía, oiga, señor Moreno, usted dijo el otro día que yo dije, o sea, me reclamaba, etcétera. Y eso fue poco tiempo, porque la verdad, Sayonara, después, repito, ya cuando vivió él en la capital y todo este asunto,
nos hicimos buenos amigos y hubo una relación muy cordial y con mucha frecuencia me hablaba, y repito, con ese tema, ¿no? Me decía, oiga, lo escuché el otro día o lo vi en el programa de José Ramón, en la televisión en la noche, me gustó esto, etcétera. O sea, muy amable, muy querido, pero me ha pasado con muchos personajes, te repito, Nacho Treyes, Bonifacio Núñez, tu papá, en fin, gente que en su momento no es tanto el reclamo, ¿no? Pero estaban al tanto de todo lo que se decía de ellos. Sí, pues con semejantes tiburones te metiste. Sí, no, pero te repito, mira, yo el recuerdo que tengo de don Carlos Milok, la verdad, es ese, ¿no? Te estoy hablando de un 5%, 10% del tema de reclamos o no, porque repito, él era intenso como fue jugador y como fue delantero y como fue técnico y como todos esos episodios mediáticos, porque la gente se acuerda lo que pasó en aquel partido de el Olimpia, en el América, en la cancha y las broncas y bueno, yo que soy un nacido coleccionista de revistas y todo, pues caray, o sea, las broncas de don Carlos Milok y cómo él era bravo y era un hombre que muy intenso, repito, muy apasionado, pero yo tuve la fortuna también, digo, ¿qué digo de ustedes? De conocer el lado humano. Ah, muchas gracias, Toño. Pues sí, son recuerdos que valoramos, atesoramos y mi papá, así era como dices tú, siempre presente, siempre pendiente de todo lo que se decía y hablaba de él. Él nunca, sí aceptaba las críticas porque pues era lógico que había que hacerlo, hasta eso era bastante consciente en eso, pero cuando no estaba de acuerdo en algo, enseguida agarraba el teléfono y vámonos a quien le tocara, ¿verdad? Claro, con Claro. respeto y así, pero yo creo que es como tú dices, en aquel tiempo pues no se utilizaba como ahora la red social, que tú le mandas un Twitter a uno, el te regaña, te contesta y así, pero aquella vez era en presencia. Entonces sí, yo me acuerdo que tuvo sus muchos agarrones con Carlos Albert, no se diga, con el mismo José Ramón, y después terminaron siendo, vamos a decir, pues no tan amigos, pero sí teniendo una relación cordial, que se llamaban por teléfono. Yo me acuerdo cuando falleció mi papá, José Ramón hizo una reseña de él, de David, o sea, también recuerdo a David Faitelson, que siempre tuvo algunos encontronazos con mi papá cuando David empezaba y era como el kamikaze, ¿verdad? Iba Sí. a ver qué sacaba, ¿no? Entonces después también hizo una nota de color, como le llaman, refiriéndose a mi papá en unos términos muy, muy bonitos, muy agradables. Hasta ahora yo sigo teniendo relación directa con David y las cosas y como se expresa de mi papá, la verdad, es algo muy bonito. Y bueno, pues es muy padre escucharte en ese sentido, saber la relación que tuviste con él como periodista, porque mucha gente piensa que mi papá pues, se la pasaba peleando con todo mundo, ¿verdad? Pero como decimos, pues era su trabajo y él defendía su punto de vista y tal, ¿no? Y aquí lo importante y lo más, vamos a decir, agradable es que al paso del tiempo se fueron formando la relación, en este caso, pues familiar con nosotros, como dices tú, con Don Nacho. Precisamente yo con Maru tengo mucha comunicación. Y sí, ya ves mi papá todos los problemas que tuvo con Don Nacho y al final de cuentas ellos se hablaban por teléfono muy seguido, sobre todo cuando Don Nacho ya estaba pasando por momentos difíciles de salud y ellos se hablaban y se contaban y hablaban del fútbol. Eran unas charlas que era fabuloso escucharlos, que yo si hubiese tenido la oportunidad los hubiera grabado porque era escuchar a esos señores. Sí, podrías decir viejos en edad, pero completamente actualizados en el fútbol. Y eso era lo que a mi papá pues lo caracterizaba, porque hasta el día de su fallecimiento él estaba enterado de todo. Él iba a los entrenamientos, muchas veces aquí que estuvo con los entrenadores que estuvieron aquí, que se portaron muy bien, como él decía, le permitían estar en Suazua en los entrenamientos. Pues te hablo de Pumpido, de Tuca Ferretti, de Daniel Guzmán, de Mario Carrillo, o sea, todos ellos le permitían a mi papá asistir a los entrenamientos y platicaban con él y tomaban puntos de vista y pues eran momentos que mi papá vivió ya del otro lado, ¿verdad? y fueron momentos bien agradables y qué bueno que lo haces notar tú y sobre todo, ¿te acuerdas la mediática frase de lo entreno por teléfono al América? Claro, no, pero tu papá tuvo muchas gracias y esa fue clásica, lo de entrenar por teléfono. Pero fíjate que ahora que me haces esos recuerdos, vaya, yo tengo muy presente, repito, haber estado
junto a su lugar de trabajo, te repito, haciendo la cancha ahí en medio de las bancas, y como transmitíamos a los Tigres, por lo menos 3 o 4 años seguiditos o más, pues no tengo duda esa figura, ¿no? Si me hablas tú de Carlos Milok, con su guayabera, con una toalla así como en el cuello, que colgaba en cuclillas, o sea, más que sentado en la banca, hacia adelante, ¿no? De la banca, en la zona del pasto ahí en cuclillas, con esa guayabera, repito, sudando, y sí, gritando, escucho su voz ahora mismo, o sea, me acuerdo perfectamente. Son de esos personajes, tú hablas de Treyes, y yo he tenido la fortuna por diferentes situaciones y generaciones de haber vivido con tu papá, con don Nacho Treyes, con Raúl Cárdenas, con José Antonio Roca, no se diga con Toño Carvajal, en fin, pues que hoy los muchachos, los jóvenes y quienes te escuchan en estos espacios, pues a lo mejor los ven ya en los libros, pero somos afortunados los que los tratamos. Y lo único que me dolió mucho, y debo decirlo, me estoy metiendo ya al siguiente tema, pero es que cuando yo veía esas fotos de don Carlos Milok todavía fuerte, todavía con ánimo, y lo llevaban ahí en carro, y a lo mejor con su bastón o ayudado, pero llegaba a sentarse ahí a platicar horas con el Tuca y los Tigres y todo, ya estaba el Salón de la Fama, y yo decía, ojalá que le toque verlo el día que entre. Y algo de lo que más me dolió fue, y me dio mucho gusto, como dices tú, que en 2017 ingresara, pero no sabes cómo lamenté tanto, que no lo hubiera vivido. Sí, fíjate que él decía desde que empezó, o sea, no sé cuántos serían a premiaciones antes de que le tocara a él. Desde pero el 2011. Fíjate, entonces son 10, ¿no? Ya llevábamos, bueno, ahora ya llevamos más, pero me refiero... del 17 para atrás. Hasta la séptima elección. Hasta la séptima, exacto. Y entonces nosotros veíamos los programas así tan emotivos, ¿no? Y decía mi papá, algún día podré estar ahí, decía él así, nos decía a nosotros, nos contaba, dice, porque es muy emocionante. Y entonces él mismo decía, bueno, pero para yo ponerme un saco de esos, imagínate lo que me lo tendrían que hacer, de qué tamaño y todo. O sea, él se veía ahí, ¿me entiendes? Y como tú dices, pues es triste que no haya logrado entrar viéndolo, pero no lo dudes que él lo está viendo, lo está disfrutando, claro. Porque nosotros lo disfrutamos muchísimo, porque fíjate, fue el 2017, falleció él en febrero. Creo que la votación fue en abril y la entrega fue en noviembre. Entonces fue un año loco de emociones de ir para arriba y para abajo. Entonces, te voy a decir algo, perdón te interrumpa, señora. Mira, lo que me duele muchas veces, y aquí pues me tengo que sincerar contigo, yo no puedo votar, yo soy quien coordina las votaciones y todo este asunto, pero a mí me dolió mucho que el tema mediático, como bien te refieres tú a las fechas, seguramente provocó que el día de la votación estuviesen sensibles los votantes y los periodistas para decir, híjole, se acaba de ir don Carlos, ¿no? Porque muchas veces, pues lamentablemente así sucede o así somos o qué sé yo, cómo decirlo. O sea, el tema es que me pasó igual con Miguel Calero y con algunas personas que dicen, tú, es que pudimos haber votado por él para que viniera y lamentablemente fue pasando el tiempo. Y luego me pasó con personajes, como Aarón Padilla, o como algunos otros, el Halcón Peña, que no sabes la tristeza de que yo, cuando empezó el Salón de la Fama, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cada año decía, ojalá que entre, ojalá que entre, ojalá que entre. Estos que te comento, por los dos ejemplos, que eran Aarón Padilla y el Halcón Peña, sí vivían, pero ya tenían un problema de memoria, y ya sus familias prefirieron que no fueran a la ceremonia. Sí, claro. Entonces decían, pues sí vive, pero ni siquiera se da cuenta, ni siquiera sabría por qué, ni dónde está. Entonces, pues el Salón de la Fama tiene también estas situaciones que con tu papá sucedió, ¿no? O sea, porque ahí se eligió por méritos, evidentemente, ¿no? Pero creo que los tenía desde el primer año. Sí, y siempre tenemos una curiosidad o la verdad yo no lo he escuchado. Sí te he escuchado a ti en algunas entrevistas que has dicho, por ejemplo, cómo es el método para la elección. Entonces a mí me gustaría que aquí, así rapidito nos dijeras más o menos cómo es la elección, cómo son los que eligen, todo eso que nosotros no conocemos, porque al final pues nada más vemos un programa precioso de televisión y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Pero
incluso a mí, al de mi papá, nos tocó que estuviera ahí José José. ¿Te acuerdas? Claro. Y, o sea, el Claro, hijo, cómo no. el Además, hijo de ¿sabes José que fue fue el último evento con público en el que exacto. estuvo José José en algún evento? Porque, digo, ahora platicaré del tema de lo que me preguntas de la elección, Sí. pero para lo de José José, nosotros, Jesús Martínez le había hecho a José José un homenaje cuando supo que estaba muy enfermo Sí. en un partido de fútbol de Pachuca Chivas, como un año antes, como en 2016. Y entonces mandó a hacer la cara de José José en unas máscaras de cartón con los ojos Sí. abiertos ahí con un agujero para Sí. que la gente se pusiera la máscara y entonces subiera José José en todo el En estadio todo el y a estadio, los sí. jugadores de la cancha y a los técnicos y a todo el mundo le dio su máscara de José José y se escuchó la canción antes del partido porque se supo que José José estaba grave. Sí. Pero resulta que afortunadamente José José lo libró y siguió vivo pero muy malito. Sí. Entonces, cuando al año siguiente estábamos pensando en los artistas, dijimos como un homenaje a José José, que pues ya no puede cantar, vamos a invitar a su hijo José Joel para que cante sus éxitos. Y una semana antes del evento, resulta que dijimos, oye, bueno, sabemos que está en Miami José José en una clínica, que lo están cuidando, pero no perdemos nada si le decimos que ojalá venga. Entonces lo buscamos una semana antes y nos dijo, qué coincidencia, tengo que ir a unos exámenes médicos a México y si puedo, les aviso y voy. Y lo sentimos como una cortesía, pero Sí. sinceramente dudamos que se pudiera dar. Un día antes de la ceremonia, o sea, no te digo una semana, un día antes, le habla José José a Jesús Martínez y dice, tú solo prometido es deuda, vine a México, dime qué hago mañana y a qué hora te caigo. Y nos Qué llegó la cosa. comida, es más, el hijo de José José no pensaba, nos dijo, mi papá les dice así a todo el mundo, pero pues hay que entenderlo, él ya no puede estar. Uh-huh. Y resultó que, para sorpresa de su propio hijo, pues sí estuvo ahí, y como dices tú, fue un evento muy emotivo por ese tema. Sí, sí, no, y además José Chico cantó precioso, El Triste, esa vez, fue una cosa muy, muy bonita. Imagínate, yo voy a hablar en primera persona, quizá un poco mal, pero a mí me tocó estar en ese, te digo, sube y baja de emociones, escuchar esa canción, o sea, qué triste fue decirnos adiós, o sea, claro que es una canción de amor, pero si tú la mandas acá, pues es la canción que podía yo cantarle a mi padre, ¿no? En ese momento. Entonces se juntaban tantísimas cosas y ver a esta persona, este gran personaje que era José, fue realmente... Oye, Hugo Sánchez se puso a llorar. Sí, Hugo Sánchez, o sea, es que en ese día estaba... Pues la crema, ¿no? Estaba Rafael Márquez, estaba Hugo, los que entraron con mi papá, Stoico, Valdano, que tuvimos la oportunidad de conocerlo así, bueno, nos tocó en el camión, anduvimos vuelta y vuelta, y entonces fue una cosa tan, tan bonita que nosotros la verdad no lo podemos olvidar. Aquí en Monterrey se quedó mi mamá con mi hermano, porque pues ella ya estaba un poco mal de salud y más bien no podía subir a los aviones, ¿no? Ya no podía viajar. Y entonces, ¿te acuerdas que nos fuimos Alberto, Daniela, la nieta, la hija de Carlos, perfecto. Y yo? Entonces, bueno, pues ahí, aquí en la familia el consenso fue, no, ve tú, ¿verdad? Porque aparte conozco a toda la gente de ahí de Pachuca que para mí, o sea, son aparte, ¿no? O sea, Jesús, su familia, Andrés Fassi, todos ellos, aparte con esa creatividad que siempre tienen, increíble, ¿no? Implementada ahora en León, ahí mismo en Pachuca. Entonces, son cosas de admirar. Yo, claro que les tengo un cariño muy especial, familiar y todo, pero también es de admirarse en el tipo de ya en su trabajo, ¿no? Gente tan, tan creativa. Y el hecho de que tú estés ahí y tengan esta cuestión, ya hayan conseguido los permisos, ya hayan conseguido todo lo que han conseguido para lograr esto, de verdad es que es impresionante. Yo creo que está muy, o sea, no está tan valorado como debería de estar, Toño. Yo pienso que debería ser más. Todos deberíamos estar muy orgullosos de tener ese tipo de salón, ese tipo de museo, que no cualquiera, y además como que está hermoso, ¿verdad? Aquí y ahora ya tú nos platicarás cómo quedamos, pero sí, es una cosa increíble. Yo cuando nosotros fuimos y lo conocimos no podíamos creer, o sea, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Como que era de otro mundo, en Pachuca, una ciudad tan emblemática para mi papá. O sea, se juntaron muchísimas cosas
el día que mi papá entra es en Pachuca, se queda inmortal en Pachuca. Fue cuando él, el primer equipo en el que entrenó, o sea, donde se graduó como técnico, donde empezó, o sea, quedó marcado eso, ¿no? Y entonces que quede ahí para siempre es algo que nunca vamos a olvidar. Yo te voy a contar una anécdota chiquita ya para dejarte el micrófono a ti. Fíjate que yo estaba en una tienda aquí haciendo las compras de la casa y me llama Jesús y me dice, princesa. Le digo, ¿qué pasó, Jesús? Dice, ya quedó tu papá en el Salón de la Fama. Le digo, ¿pero cómo? No me digas, ahorita mismo lo voy a tuitear. Dice, no, ni digas nada porque a mí me lo acaban de chismear y nadie sabe. Porque yo sé que él tampoco puede estar ahí, ¿verdad? Por organizador y por esas cuestiones. Pero entonces él luego me llamó y me dijo, ya está dentro, don Carlos. Y bueno, pues estábamos felices, ¿no? Imagínate, yo luego quería tuitear y me dice, no, ni se te ocurra porque nadie sabe, a mí me lo acaban de decir por acá abajito, ¿no? Entonces él enseguida se comunica conmigo, yo en el coche manejando y ya no sabía qué hacer y ya corto y le hablo a mi mamá, le hablé a la familia y les dije y todos estábamos, la verdad, te digo, con ese sube y baja, o sea, acabábamos, mi papá te digo en febrero y ustedes en abril, pues se hizo la votación y me da esa noticia Jesús que fue verdaderamente linda, ¿no? Para los momentos en los que estábamos viviendo. Sí, no. Es que te platico que las primeras 7, 8 votaciones nos encerrábamos solamente un notario público o el comité de honor, los periodistas y nadie más. Entonces, ni Jesús Martínez, ni nadie más, ni un periodista que no fuera de los que votan, podía enterarse hasta que acabara la votación quiénes habían sido los elegidos. Entonces lo hacíamos a puerta cerrada. Sí. Pero como bien dices, no faltaba alguien ahí a lo mejor seguramente que le decía, ya salió tal o ya salió cual y por eso seguramente tenía esa. Eso me dijo aunque vaya, Jesús. Sí, media hora después de que te habló seguramente, cuando acaba la votación, abrimos las puertas y ya anunciamos quiénes son los ganadores. Entonces, digamos que se adelantó minutos, no hay problema, pero me quedé sin concluir lo que me habías preguntado y te voy a hacer el resumen muy rápido de que la votación es solamente periodistas. Efectivamente, ni Jesús Martínez, aunque esté detrás financiando el proyecto, lo que tú quieras, tiene participación. Yo soy el director ejecutivo, los periodistas que votan, y párale de contar, porque además, si algún periodista ya deja su trabajo y se va de directivo a un equipo o qué sé yo, eso ya le anula para poder votar. Hay un notario para que sea todo imparcial, y desde el primer año hasta el último, pues siempre son solamente los periodistas. Hay una primera lista que se da, yo me comunico con los periodistas con correos electrónicos y todo, y les mando una lista como de 100 nombres, y de esos 100 nombres van eligiendo luego 50, de esos 50 que quedaron luego 15, y así, para que lleguen a la votación ya digamos con lo que son finalistas, y ahí en vivo ellos llenan su boleta, se cuenta, está el notario, si hay empate los desempatamos, etcétera, y solamente periodistas. Y aquí es importante que te comente que hay periodistas de todo el mundo, porque es un salón internacional que también, como dices tú, pues ha entrado Valdano y Del Bosque y Ronaldo y Ronaldinho y Varés y muchos, y Pelé, porque también hay un comité internacional. Sí. Entonces, no solamente son mexicanos, son periodistas también de otros países, pero los de otros países no votan por la Liga de México, porque tú entenderás que un holandés, un argentino, un paraguayo, no pueden ni mencionar lo que hizo en su trayectoria de fútbol mexicano a alguien, o sea, no puede desempatar que sea Arlindo o Nacho Calderón, un periodista uruguayo o japonés. Entonces, ellos votan por los internacionales y los mexicanos por los mexicanos. Entonces, así se da la votación, el Comité Nacional que vota por los de la Liga Mexicana y el Comité Internacional. No, pues sí, súper clarísimo, y transparente. Eso es lo mejor y lo más bonito, ¿verdad? Que todos sabemos que es así, o sea, que no estás porque le caes bien al dueño o porque tal, ¿no? O sea, te votaron y pasas, o no votaron y te quedaste. Así es. Sí. Te digo, ahora, de hecho, y te voy a adelantar que estamos a punto de hacer nuestra próxima votación el 27 de febrero en Oviedo, en España. No es primera vez que la votación es fuera de México. Siempre las hacíamos en Pachuca, dentro del balón gigante, poníamos ahí todo lo necesario para que llegaran los votantes a Pachuca. Pero también desde el 2018 la votación se movió y se fue a la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, luego nos fuimos a Madrid en el 2019, luego vino la pandemia
y la tuvimos que hacer virtual, entonces solo algunos estábamos ahí con cubrebocas y acrílicos y todos los votantes a través del Zoom, del correo, de la transmisión virtual. Y ahora en Oviedo, el 27 de febrero, vamos a hacerla. Algunos periodistas mexicanos irán, pero irán en vivo los europeos, haremos contacto en vivo con sudamericanos, y así para conocer la generación, la nueva, y seguramente ya a final de año haremos la fiesta, que en esta ocasión a lo mejor ni siquiera es en México, porque la intención de que el Salón de la Fama no sea solamente de fútbol nacional, sino internacional, pues ha hecho que también Jesús y los patrocinadores y la gente diga, bueno, y pues vamos a moverla. Entonces, estamos a la espera de saber dónde podríamos hacerla, pero es muy posible que la investidura, la entrega de premios en esta ocasión se haga también fuera de México. Ay, no, pues a ver si se te cae una invitación como por acá, ¿no? Como que te equivocaste y la mandaste para acá. Todos los investidos, por supuesto, es muy difícil porque fíjate, ya tenemos 144 investidos. Sí, no, o sea, pues, ya hablas tú de una cantidad de nacionales, internacionales, pues es una cantidad que sin darnos cuenta. ¿Por qué tantos? Porque los primeros 2 años metíamos más. Sí. Como sabíamos que era la primera generación, pues ahí metimos a 15 y 15 nacionales, 15 internacionales, precisamente para que en vida, y así nos tocó, fue Chava Reyes, fue Raúl Cárdenas, o sea, fueron personajes que todavía vivían, y entonces decíamos, si nunca ha habido un Salón de la Fama, la primera generación y la segunda tienen que ser mayor cantidad, pues para que no se haga más grande la gente que está por ser premiada. Claro. Pero cuando ya echamos a volar el proyecto y siguió avanzando y todo, pues hoy llegamos ya a tener 144 miembros. No, es increíble. Yo, la verdad es que invito a la gente ¿cómo te diré? No sé, estoy segura que no voy a quedar mal con la invitación porque de verdad es un paseo increíble. Simplemente el parque ahí, el Ben Gurión, es una cosa impresionante, hermoso el lugar. Bueno, que a mí me tocó en el ¿cómo se llama? En el Auditorio Gota de Plata, también precioso. O sea, desde el nombre está hermoso, ¿no? Y después el salón es una cosa increíble, o sea, meterte adentro de un balón y que ese balón tenga a tus ídolos del fútbol internacional y pues mexicanos y a tu familiar allá adentro, es una cosa pues como de otro mundo, no sé, es una idea tan impresionante. O sea, a mí no me extraña porque te digo, yo sé que la gente ahí de Pachuca, ellos, Jesús, sus hijos, o sea, su familia, toda la gente que trabaja ahí con ellos, por supuesto, incluyéndote a ti, son unas personas muy, muy creativas. Entonces, ya nada más por el simple hecho de cómo presentan a los jugadores, o sea, ya es desde ahí ya te están diciendo, aquí es diferente, ¿no? Nosotros nos tocó estar ahí en Pachuca, vamos a decir que somos como de los, o sea, no, yo me cuento, ¿verdad? Pero en sí el que estuvo pues fue Alberto. Pero fue desde que fueron campeones, la primera vez que fueron campeones con Javier Aguirre, allá contra Cruz Azul, ¿te acuerdas? Alberto formaba 99. Parte de Alberto formaba parte de ese cuerpo técnico. Sí. Entonces, vamos a decir que nosotros nos consideramos como, pues no se dice fundadores o no te sé decir, o sea, pero formamos parte de la universidad porque vimos cómo se empezó a formar desde la primera piedra. O sea, Alberto iba con los chavos de fuerzas básicas, las canchas apenas empezaban a hacer, la iglesia, la capilla que armaron allá, o sea, todo está impresionante. Yo hace algunos años que no me aparezco por allá, pero me imagino que debe estar pero más bonito, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, la verdad es que mira, yo también como periodista pues ya tengo mis décadas, pero te diría que a mí me ha tocado como a ti, pues ahora la fortuna de pertenecer al grupo en esta situación del Salón de la Fama, pero siempre admiré el trabajo de Jesús y de su gente, porque como dices tú, es uno de los directivos que ha llegado al fútbol desde hace, pues ya desde 25, 30 años a aportarle, y me pasaba igual que a ti. O sea, yo iba un año y dejaba de ir otro y ya tenían un hotel o ya tenían una plaza o ya tenían la universidad o ya tenían, en fin, cada año. Y bueno, tú sabes que el grupo ya ahora no nada más es Pachuca, es León, es el Everton de Chile, es el Oviedo de España, por eso estaremos por allá. Entonces, es un grupo que la verdad no conoce límites, y ahí me da mucho gusto, ¿no? Retomando el tema del Salón de la Fama, que pues uno de esos tantos sueños que tuvo Jesús se haya consolidado. Sí, la verdad es que sí, y yo lo aplaudo y te
vuelvo a repetir, invito a la gente a que vaya. Es un paseo precioso. Bueno, tienen a la Ciudad de México ahí a un paso. Entonces es tan fácil llegar a México como agarrarte un carro y llegar a Pachuca y darte esa vuelta. Aparte, la ciudad está hermosa. Se ha vuelto muy linda. Nosotros, imagínate que la conocemos desde el 70 cuando mi papá fue a entrenar ahí, como te decía. Claro. Entonces ahora es una cosa que dices tú, ¿qué es esto? ¡Qué preciosidad!, ¿no? Entonces, sí, yo te agradezco mucho las palabras, te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado, Toño. Estamos muy agradecidos, muy contentos de haber contado con tu participación. Este es un podcast que trata de no vamos a decir que ser antiguo, no, de recordar el hecho, por ejemplo, de las épocas de mi papá como jugador, como entrenador, las personas que conoció y los lugares que ha ido ganando. Como tú dices, lamentablemente ahora pues ya no está, pero sí tuvo muchas veces y muchos homenajes que le han hecho. Incluso aquí el Estadio Universitario tiene una placa en la puerta principal en donde le agradecen toda una placa de bronce así grandísima, muy bonita, toda su aportación que ha tenido para el club. Y precisamente este sábado 11 de febrero le van a hacer otro homenaje que estamos también muy emocionados porque aquí tuvieron la iniciativa aquí directiva de Tigres de el anillo superior del estadio, ponerle el nombre de las leyendas que ha tenido Tigres. El primero pues fue Bato Cletti el sábado antepasado, y este sábado 11 de febrero del 2023 le toca a mi papá. Entonces estamos muy muy contentos. Vamos a llevar precisamente, y como no, es el trofeo del que ustedes nos hicieron favor. Sí, claro, lo vamos a tener ahí porque ellos le llaman una opportunity fotografía, o sea, no sé exactamente el término que le dan, pero ponen en una tipo mesa la foto del homenajeado, ponen todos los trofeos que obtuvo en su carrera. En este caso, pues papá va a tener los 2 títulos que tuvo con Tigres, están sus Citlalis, están los otros balón de oro y de plata y esos que ha tenido, y por supuesto va a estar este trofeo, porque es muy difícil que la gente conozca este trofeo en vivo. O sea, porque pues lo ves en la televisión, pero ya verlo en vivo es una cosa, pues además muy bonito y muy diferente a todo lo que hemos visto, como que siempre en el fútbol un trofeo es una pelota, no sé, y esto es una chilena, es una cosa, o ¿cómo le llamas? ¿Es chilena o es...? Sí, es una chilena. Es una jugada así. Exacto. Y mira, la verdad es que me das una gran noticia y voy a estar muy pendiente de ese homenaje, más que justo. Y digo, ¿quién sino los Tigres, que fueron un equipo que lo catapultaron, por supuesto, con su fama y su trascendencia? Y una vez más, para ti, Sayonara, para tu familia, como siempre, muy agradecido que me hayas dado la oportunidad de platicar en este podcast contigo de don Carlos. Podríamos estar horas, por ahí tenemos algunos compromisos ahora mismo, pero te agradezco muchísimo haberme buscado y el recuerdo eterno para tu papá. Te agradezco mucho, Antonio Moreno, Toño para los amigos. Te agradezco mucho, sí, director del Salón de la Fama. Te agradezco mucho la amabilidad que has tenido para con nosotros. Y pues ahí estaremos pendientes en próximas ocasiones. Y bueno, estás invitado cuando gustes y andes por aquí por Monterrey, pues venir a echar otra platicadita un poquito más larga y más ¿cómo se dice? Más llenita, ¿no? Claro que sí. Sayonara, te mando un gran abrazo, un abrazo a toda tu familia, muy particularmente al gran Alberto, y estaremos en contacto. Cómo no. Muchas gracias, Toño. Gusto saludarte y un abrazo bien grande. Hasta pronto. Para ti también. Gracias, Sayonara. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Pues bueno, esperamos que haya sido de su agrado esta entrevista, que les haya gustado, que haya quedado claro. Nos remontamos, como digo, a veces en el túnel del tiempo de este año y con Toño Moreno, a darle las gracias por haber tenido esta deferencia para con nosotros, y a ustedes invitarlos a que nos manden sus comentarios, que nos digan a quién les gustaría que entrevistemos, y si está en nuestras manos, con mucho gusto lo vamos a hacer. Bienvenidos, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. No se olviden, suscríbanse, toquen la campanita y aquí nos vemos la próxima. Gracias.